Hola. Bueno, buenos días. Gracias por estar acá. Mi nombre es Luis Murillo y formo parte del equipo de GeneXus. En la charla de hoy vamos a estar contándoles un poco hacia dónde estamos caminando con OData en nuestra versión GeneXus 15. Voy a dividir la charla en tres partes. Primero que nada, muy rápidamente voy a explicarles qué es el protocolo OData, para aquellos que no lo conozcan. En segundo lugar, les voy a comentar qué estamos incorporando de este protocolo en nuestra versión GeneXus 15. Y por último, les voy a comentar por qué fue que tomamos este camino de soportar el protocolo OData en GeneXus, qué fue lo que nos motivó a tomar esta decisión. Bueno, como les decía, primero que nada, ¿qué es el protocolo? El protocolo DATA es un protocolo que fue definido por Microsoft en el 2007 y hasta en su versión 3 Microsoft liberó el protocolo bajo lo que se conoce con el nombre de la Microsoft Open Specification Promise, que es una promesa que hace Microsoft de, en algunas tecnologías, ellos liberarlas al mercado sin hacer uso de ningún reclamo legal sobre su patente, o sea, las deja pública. Entonces, en la versión 4, este protocolo fue tomado por OASIS. OASIS es un consorcio que se dedica a la estandarización y promoción de protocolos que favorezcan el uso de web service, e-commerce y todo este tipo de cosas. Entonces, a partir de ahí, se estandarizó este protocolo y quedó público. Es un protocolo que OData es un protocolo que permite la publicación y consumo de APIs REST, ¿sí? Permitiendo publicar y consumir recursos, reconociéndolos simplemente por su URI y definiendo el modelo de datos mediante simples mensajes HTTP. Es un protocolo que está basado en tecnologías web, está basado en HTTP, AtomPub, JSON, y como decía, se pueden publicar servicios que se reconocen por su URI y se pueden consumir la definición del modelo de datos y consumir y crear las entidades simplemente utilizando mensajes HTTP. Entonces, como les decía, nosotros cuando publicamos un servicio OData, lo que estamos haciendo es, primero que nada, disponibilizando el modelo de datos que el servicio maneja, donde se pueden consultar cuáles son las entidades que este servicio expone, como decíamos, simplemente haciendo mención a la URI del servicio donde está publicado. Entonces ahí vamos a reconocer cuáles son las entidades que el servicio disponibiliza. Supongamos que estamos disponibilizando un servicio para el manejo de pedidos de venta, entonces vamos a publicar las entidades de clientes, pedidos y órdenes de venta. Estas entidades, ¿cómo es su definición? En el modelo se conoce con el nombre de propiedades y Navigation Property. Las propiedades son los atributos de las entidades y las Navigation Property son lo que me indican cómo se navegan entre las distintas entidades disponibilizadas por el servicio. Todo esto de vuelta con un simple mensaje HTTP al servicio, agregándole el parámetro metadata, indicando que lo que quiero que el servicio me devuelva es la metadata de todo lo que él publica, es que yo puedo obtener toda la definición de las entidades y las navegaciones entre las entidades que el servicio está publicando. Si hacemos una analogía con lo que es un servicio Atom, cada una de estas entidades son las collections y los feeds están compuestos por las entidades publicadas en el servicio. Haciendo una analogía entre los tres modelos, el Atom, un Entity Data Model común o lo que es una base de datos relacional, los servicios en el EDM son lo que se conoce como Entity Container y en el modelo relacional sería la base de datos. Los feeds del protocolo Atom en el EDM son los Entity Sets y que serían las tablas del modelo relacional.
Las entradas son las entities en el EDM y las filas del modelo relacional, y cada una de las propiedades son los valores de las columnas de un modelo relacional tradicional. Entonces, como les decía, una vez que el servicio está publicado y publica, además de su metadata, me permite hacer operaciones sobre este modelo publicado o sobre este servicio o data utilizando sentencias, líneas HTTP, que me permiten interactuar con todas las entidades y hacer operaciones de GET, que es un read sobre esa entidad, es análogo a hacer un read sobre esa entidad, operaciones de PUT, que es hacer un update hacia esa entidad, merge, que es un update modificando datos, digamos, un post, que sería lo que es un insert o un create de esta entidad, o hacer un delete sobre alguna entrada de una de las entidades publicadas. Adicionalmente, el protocolo mediante sentencias HTTP me permite tener una especie de algo análogo a un pseudo SQL, o sea, mediante algunas consultas HTTP puedo tener toda la potencia que yo tengo en un SQL sobre una base de datos relacional tradicional. Entonces voy a poder estar haciendo consultas análogas a sentencias SQL en un modelo de base de datos relacional sobre un servicio OData. De esta forma puedo poner filtros cuando yo estoy invocando a una entidad publicada en un servicio data, y en este caso, por ejemplo, si tengo una entidad de categorías, puedo decirle que la quiero filtrada por las que tengan category name igual a produce. Además puedo expandirla, expandir es algo análogo a hacer un join, o sea, si yo aquí voy a estar mediante una llamada HTTP a la entidad de categorías publicada en un servicio data, diciéndole que quiero que además expanda los productos, me va a traer las categorías con todos los productos que forman parte de esas categorías. Adicionalmente le puedo indicar en qué formato quiero que el servicio me devuelva los datos, puede ser en formato Atom, JSON o XML. Puedo seleccionar cuáles son las propiedades de la entidad que estoy consultando que quiero ver. Si, por ejemplo, la entidad de categoría tiene un montón de propiedades o atributos en lo que es el modelo relacional, puedo indicarle que solo quiero que me devuelva el category name y la descripción. Adicionalmente me puedo saltar un conjunto de registros diciéndole en el mensaje HTTP, pasándole el parámetro de skip 4, o que me devuelva solamente las primeras 4 registros de ese servicio. Con estas dos yo puedo, mediante un simple mensaje HTTP, hacer llamadas paginando a una entidad, o sea, llamar a la entidad de categorías y traerla paginada. Y también puedo indicarle en qué orden quiero que me los devuelva, orden ascendente o descendente, sobre qué propiedad o atributo. Como ven, mediante simples mensajes HTTP tengo casi la misma potencia que yo tengo en consultas SQL tradicional. Esto es lo que me permite los servicios OData. Adicionalmente, tengo métodos de filtro. Cuando yo hago la llamada HTTP a la entidad, puedo filtrarle con condiciones complejas, diciéndole que quiero que me traiga aquellas categorías que comiencen con estas 3 letras. Puedo manejar expresiones, decirles que el filtro sea aquellas categorías que el ID sea igual a sumarle 4 y que eso sea igual a 8, o cualquier operación aritmética. Todo esto lo puedo mandar en la consulta HTTP. Y bueno, nosotros en GeneXus 15 lo que estamos haciendo es comenzar a soportar este protocolo para realizar consumo de servicios OData que cualquier aplicación disponibilice. Esto lo estamos incorporando en GeneXus 15, pero no lo tenemos hoy liberado en la versión que estamos liberando en este evento. Sí, ya lo tenemos en nuestra versión Trunk, lo que sería nuestra versión de laboratorio, en la que estamos trabajando en el día a día. Ya lo estamos probando y lo liberaremos eventualmente en el upgrade 1 o en el upgrade 2. Yo le puse UX porque será en algún upgrade de aquí en adelante, pero ya está operativo en lo que es nuestra versión beta, digamos, o de trabajo. ¿Qué es lo que incorporamos entonces en esa versión 15 y estaremos liberando en futuros upgrades? Incorporamos en la opción de Tools, donde tenemos todos nuestros inspectores, un inspector de
External Data Store, de fuentes de datos externas. A este inspector lo que nosotros le indicamos es, entre otras cosas, un montón de datos administrativos, en qué root queremos que nos cree, en qué folder queremos que nos cree las cosas, en qué package, etc. Pero lo importante de acá es que les vamos a estar indicando cuál es el nombre, la URI del servicio que vamos a consultar. En este caso, cuál es la URI del servicio OData que nosotros vamos a consultar con este inspector. Adicionalmente, si fuera necesario, podemos indicarle el usuario y password para permitirnos conectar a ese proveedor de servicios. Una vez que este inspector consulta ese servicio, lo que está haciendo por atrás GeneXus es haciendo una llamada HTTP a esa URI, pasándole el parámetro pesos metadata que habíamos visto hoy, con lo cual va a obtener toda la definición de la metadata de ese servicio y GeneXus va a poder reconocer cuáles son las entidades que el servicio publica, cómo se navega entre ellas, etc. Entonces, cuando nosotros le decimos inspeccionar, GeneXus va a detectar que estas son las entidades publicadas en ese servicio. Este es un servicio, como el ejemplo que les comentaba hoy, que nos permite trabajar con pedidos de venta. Entonces, el inspector detecta que lo que publica el servicio es una entidad que es Business Partner, que son los clientes, Products, que son los productos, Sales Orders y Sales Orders Items, que son los pedidos de venta y las líneas de los pedidos. Este en particular es un servicio OData publicado por SAP-ERP que yo consulté. Y lo más interesante de esto es que yo puedo seleccionar las entidades con las que voy a querer trabajar en mi base de conocimiento y decirle que la importe dentro de mi base de conocimiento. Una vez que lo importa dentro de mi base de conocimiento, lo que hace el inspector en GeneXus 15 son dos cosas. Primero que nada me define un data store, donde en ese data store se almacenan todos los datos de conexión a ese servicio. Como ven, los más importantes son su URI y usuario y password para conectarse. Con esto GeneXus en ese data store va a tener almacenada la información que le da la inteligencia de saber a dónde tiene que hacer las llamadas HTTP cuando quiera consumir este servicio OData. Y lo segundo que hace GeneXus es definirnos una transacción por cada una de las entidades del servicio que el servicio OData expone. Nos define una transacción que es del estilo de este nuevo objeto que incorporamos en GeneXus 15, que es conocido como transacciones dinámicas. Es una transacción que atrás de ella no hay una tabla, sino lo que hay es un proveedor de datos. En este caso, el proveedor de datos es un servicio OData. Paralela a cada una de estas transacciones, define algo muy análogo a lo que era un data view tradicional, solo que este data view no es una definición contra una tabla de una base de datos, sino que es la definición de la entidad de que este servicio data va a estar publicando. Como ven aquí, en este caso me creó una transacción dinámica por cada una de las entidades que el inspector había detectado. La potencia y lo más interesante que tiene esto es que a partir de este momento, para el developer GeneXus, interactuar con un servicio OData, cambiamos la letra del problema. Ahora pasa a ser simplemente trabajar con una transacción con toda la potencia que GeneXus brinda en el trabajo con transacciones. Yo voy a poder consultar la transacción, hacer un for each sobre esta transacción, etc. Y se me oculta toda la complejidad de todo el lenguaje HTTP que yo le mostré en las transparencias anteriores. El developer GeneXus no tiene por qué saber cómo hacer la llamada HTTP para obtener todos los datos que una entidad de un servicio de data me provee, sino simplemente hace un for each o llama a la transacción. Y es GeneXus el que tiene la inteligencia de cómo escribir la llamada a ese servicio. Bueno, para ir terminando, lo que le voy a contar es qué fue lo que nos motivó, por qué nosotros definimos utilizar este protocolo dentro de GeneXus. Había mucha gente en el mundo que lo estaba usando. Mi amigo Enrique Almeida, que está por ahí, ya lo viene usando hace muchísimos años, este protocolo. Pero bueno, nosotros tuvimos una motivación que fue que SAP
lo estaba adoptando como protocolo propio, el protocolo data. Entonces nosotros dijimos, lo empezamos a mirar por ese motivo. Y en particular, paralelamente, estábamos buscando una forma, así como tenemos un conector para el ERP tradicional de SAP, que estábamos buscando una forma de solucionarle la vida también a la gente, a los developers GeneXus, para desarrollar aplicaciones satélites a SAP Business One, que es el ERP de pequeñas empresas que tiene esta empresa. En particular, Business One, la forma de integrarse que definió en sus nuevas versiones es también adoptando este protocolo. Entonces SAP Business One publica todo su modelo de datos a través de servicios OData. Entonces fue una excelente excusa para nosotros decir, bueno, tenemos por este lado interés en integrarnos con estas aplicaciones, entonces si ellos utilizan este protocolo, vamos a incorporar este protocolo nosotros también en la versión. Adicionalmente hubieron otros elementos que jugaron a favor de adoptarlo, ¿no? Pero este fue, digamos, el motivador o el incentivo que nos llevó a adoptarlo. Este es un ejemplo del inspector consultando la metadata de un SAP Business One en particular. Aquí vemos que todas las entidades publicadas por este RP. Llevados por eso, lo que hicimos fue, bueno, vamos a soportar este protocolo, pero utilizando esta excusa, digamos, aprovechamos para hacer una pequeña reingeniería que hoy Gastón comentó en su charla sobre GeneXus, que para nuestros generadores, antiguamente lo que sabían hacer con las transacciones es cuando se enfrentaban con una consulta a una transacción, el generador lo que sabía hacer es escribir una consulta SQL para interactuar con los datos de esa transacción. Ahora lo que hicimos fue reescribir nuestros generadores para que nuestros generadores lo que van a hacer cuando se enfrentan con una interacción, con una transacción, lo primero que van a hacer es preguntarle al datastore, es una explicación muy simplificada, ¿no? Pero preguntarle al datastore que tiene asociado cuál es el lenguaje de consulta que tiene que utilizar. Si es SQL, va a generar una sentencia SQL, pero como en este caso, si el datastore asociado a una transacción, como vimos, es un servicio OData, lo que va a hacer en lugar de hacer un select es generar una llamada HTTP, teniendo nuestros generadores toda la inteligencia para saber cómo hacer esas llamadas. Como valor agregado a esta implementación, además de permitir que nuestros generadores ahora sepan consultar bases de datos SQL o fuentes de datos de servicios o datas, se permite que podamos definir data stores con diferentes proveedores de datos, cualquiera sean ellos y cualquiera sea el lenguaje que estos proveedores de datos utilicen para interactuar con sus datos, digamos, nuestros generadores van a ser capaces rápidamente de poder generar llamadas para interactuar con los datos provistos por cualquier fuente de datos, sea esta SQL o Data, File System o en el futuro lo que sea. Bueno, esto es todo lo que tenía para contarles. Si tienen alguna pregunta, estoy a las órdenes. Si no, ahí están mis datos de contacto. Y quedo a las órdenes para cualquier consulta que tengan sobre este tema. Muchas gracias.